Muy buenos días, amables televidentes. Es un gusto encontrarme con ustedes en esta mañana de Acción Popular. Ayer el programa no pudo salir al aire por problemas técnicos aquí en el canal, pero de todas maneras agradecemos a todas las personas que parecía que el programa, las reacciones con la no salida del programa, parecía que el programa había salido, con la cantidad de personas que me llamó preocupado por el programa. Les agradezco muchísimo la solidaridad y el celo que tienen ustedes por lo que hacemos aquí cada día. Se los agradecemos infinitamente, todo ese celo que han tenido para el programa. Es para mí un honor y un compromiso. No es una satisfacción, es un compromiso con ustedes, porque sabemos que nos apoyamos en ustedes. Son ustedes los dueños del programa. Son ustedes los dueños de este programa. El primer tema de hoy es que ayer comenzó el plan de regularización de extranjeros en el país. A esta mesa, que ustedes conocen, ¿qué piensa esta mesa de todo este proyecto, todo este plan gubernamental de regularización y también de naturalización, con una ley que ampara la naturalización de extranjeros en el país? A nosotros siempre nos van a preocupar las soluciones, y de ese lado siempre vamos a estar. Y no entendemos, sinceramente, no entendemos la buena voluntad que persiste y que insisten las autoridades en mantener sobre la base de prejuicios. La buena voluntad de un Estado no puede estar montada, no puede estar soportada en los prejuicios, o sea, en el convencimiento, en la seguridad de lo que usted no sabe. Los funcionarios del gobierno están convencidos de lo que ellos ninguno saben, y eso es prejuicio. Y la política no se puede manejar con prejuicios. ¿Cómo puede decir el ministro de Industria y Comercio, de Interior y Policía, que esta ley va a regularizar o regularizará 700,000 extranjeros? ¿Cómo lo puede decir? ¿De dónde saca ese dato? ¿De dónde saca esa información? Una ley, esta ley, ni la naturalización, podrá llegar a 700,000 extranjeros. Porque Haití no ha dotado de documentos a 700,000 personas de las que están aquí en el país. Haití ha recibido 40 millones de dólares en donación para este plan de Venezuela. Y Haití no gastará 5 millones de dólares de eso en documentar sus ciudadanos. En el año 2005, con ocasión de un impasse que hubo en el país con relación a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, escribimos un artículo en Clave Digital, un periódico que ha desaparecido, Clave Digital, que dirigía Fausto Rosario Adames y el señor Olivo. Nosotros escribíamos sobre Haití en ese periódico. Escribimos un trabajo sobre la sentencia que se llamaba Suprema Treta. Así bautizábamos la sentencia, como una Suprema Treta. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia. La bautizábamos así. Y hablábamos en ese artículo, muy sonado, muy leído por organismos internacionales y motivo hasta de foros promovidos por la propia OEA en el país. Hablábamos en ese entonces de que para regularizar 500,000 haitianos en República Dominicana había que buscar alrededor de 268 millones de dólares. Y que ese fondo, decíamos, ¿dónde estaban esos fondos en el año 2005? Los tenía la Unión Europea, que había congelado las ayudas de la Unión Europea por el acuerdo de Cotonú al Estado haitiano por la irregularidad del presidente Aristide. Y la Unión Europea tenía
cerca de 490 millones de dólares retenidos de Haití y que desde ahí podían usar, como eran fondos paritarios, podían usar esos 256 millones de dólares, una parte para República Dominicana y otra parte para Haití. Pero en ese entonces, en el 2005, la regularización de 500,000 haitianos le costaban al país la logística, todo el montaje de este programa, cerca de 268 millones de dólares. Ese era el costo en ese entonces. Porque Haití no tenía en ese momento, Haití no tenía ni siquiera registro civil en el 2005. No tenía registro civil organizado. En Haití la gente se inscribía y sacaba cédula con un acta de bautismo en el año 2005. Y no ha cambiado la cosa mucho a esta parte. Entonces, hablar de que Haití va a documentará a sus ciudadanos, es un sueño. ¿Por qué? Porque ahora mismo, lo que hemos dicho por espacio de 18, 19 años que tenemos trabajando este tema, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo acaba de confirmar el periódico Le Noveliste, que es el periódico del Estado y del poder político y social en Haití. ¿Qué dice Le Noveliste? Es lo que hemos dicho. Noveliste plantea una migración masiva, o sea, una expulsión de ciudadanos haitianos hacia todos los puntos de la región. Y está pidiendo que de Haití salgan 200,000 haitianos de manera irregular hacia los otros países año por año. Esa es la palabra del Estado y de la sociedad haitiana. Haití no tiene cómo resolver los problemas humanos, los problemas ciudadanos, los problemas sociales, ni tampoco tiene las instituciones que pueden atender la gran demanda social, la gran demanda democrática y la gran demanda política que tienen en los cerca de 9 millones de haitianos que están en suelo haitiano hoy. Es que no lo tiene. Entonces, hablarle a Haití con 3.700.000 haitianos sin documentos, 3.700.000 haitianos sin documentos, y eso no lo estoy diciendo yo, eso usted lo puede consultar con todos los organismos internacionales del país, puede consultar esta cifra. A Haití no le interesa documentar a sus ciudadanos, pero está pidiendo documentos en República Dominicana. Y entonces cegarse. Vamos a gastar 1.000 millones de pesos. Yo no estoy en contra de ello. Pero Haití ya recibió 40 millones de dólares, que son, ¿cuánto? Cerca de 1.600 millones de pesos dominicanos. Haití no gastará 5 millones de dólares en eso. Se lo robarán las instituciones políticas haitianas, como se ha robado todo. Porque Haití quiere, es que Haití ha cambiado aquella esclavitud del siglo XVIII, la ha cambiado por la esclavitud de la compasión. Y no queremos entenderlo. Haití se jacta de esa compasión económica, y el propio periódico Noveliste lo está planteando, que hay que buscar la forma de que sean los otros países que se encarguen de resolver el problema económico que tiene Haití, que sean los países vecinos mandándole a la gente de ellos a la mala a los otros países, y ellos plantean directamente la República Dominicana que la mano de obra haitiana se necesita en República Dominicana y que debe venir para acá la mano de obra haitiana a desplazar la mano de obra dominicana, que es lo que estamos viviendo. Y por eso ustedes están viendo lo que pasa con las yolas. Cada momento 50, 60 haitianos en una yola rumbo a Puerto Rico. Y para el ministro de Defensa del país y para el jefe de la Marina, todo está bien, la frontera está controlada. Y esos 56, 70, 60 haitianos cada momento en una yola hacia Puerto Rico, ¿cómo entran al país? ¿Cómo salen?
Tenemos un problema con esto, y es el efecto llamada, o el efecto demostración, como llaman los sociólogos. Hemos sido débiles al enfrentar esta situación. Afrontar la migración haitiana requiere de política, no de buena voluntad, no de compasión, requiere de política. Política, que es lo que no estamos viendo en todo esto. Y ayer, el día de ayer, en los centros donde se abrió para la recepción de documentos, eran 20. San Cristóbal todo el día, 20 personas. En San Cristóbal, 20 personas. 20 personas. Y San Cristóbal tiene una población haitiana, la provincia, que supera los 17.000, 18.000 ilegales. La población de San Cristóbal supera los 18.000 ilegales. ¿Por qué no se presentaron? Porque no tienen documentos, que es lo que hemos dicho. ¿Dónde están los documentos de esa gente? Ustedes están lanzando un plan de naturalización y un plan de regularización con unas personas que no tienen documento, no tienen identidad de su país. Y aquí lo que ha hecho la embajada haitiana y el ACNUR, o sea, la ONU, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, que no son refugiados los haitianos que están en el país, pero han asumido que sí lo son. Lo que hay que es cobrar $3,000 por cada pasaporte que les pide a un haitiano. Y eso no llega a 10,000. Eso no llega a 10,000 haitianos. ¿A quiénes han expedido pasaporte? A los que están trabajando en los ingenios, a los que están en el grupo Punta Cana Macao, con los Ranieri. Y todo eso que ustedes han visto en los periódicos, de entregando pasaporte con las autoridades de la embajada haitiana y el señor Gonzalo Vargas Llosa, es cobrando $3,000 por cada documento o por cada haitiano con su pasaporte en mano. $3,000. Y nadie me ha desmentido, y lo he dicho varias veces, y espero que me desmientan. Que me digan que no estoy diciendo la realidad. Y eso no lo saben las autoridades dominicanas. Y yo se lo he dicho varias veces. Entonces, tenemos que pensar políticamente con esto. Tenemos que pensar políticamente. En todo este proceso de regularización, le vuelvo y le reitero, no llegaremos de regularización y naturalización, no llegaremos a 80,000 personas. No llegaremos a 80,000 personas, lo estamos diciendo y lo decimos con conocimiento de causa, aunque eso le sabe muy mal a las autoridades que yo lo diga, porque no me pueden contradecir. Porque a mí no me pueden contradecir sobre esto. Ese es el problema. Y primero, que políticamente a Haití no le conviene regularizar a su gente en República Dominicana, sino es que se le dé la nacionalidad al conjunto, al millón y tanto, a los 800,000, 900,000 que ellos quieren en el país. Eso es lo que quiere Haití, que se le dé la nacionalidad a los 800,000, 900,000, al millón que ellos tienen en República Dominicana. Eso es lo que Haití quiere. Por eso ustedes verán que esos centros que se han abierto en las provincias quedarán vacíos. Porque Haití no quiere eso. Haití necesita tener aquí 1 millón de haitianos con documentos como dominicanos, para que trabajen con doble nacionalidad. Y entendámoslo así. Quieren esa minoría que tenemos en los Balcanes, esa minoría que está en los Balcanes es la que ellos quieren. Esa misma minoría que está en España, en el norte de España, o en Cataluña, esa minoría vasca y esa minoría catalana, pidiendo un país. Allá piden ser nación, ser un país. Aquí pedirán parte de lo que es la institucionalidad dominicana. Y ese es el riesgo. Y ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Y es lo que tenemos que cuidar. El riesgo que esto está encerrando. El riesgo. Ahí es que tenemos que emplearlo políticamente.
usaré unos segundos para cambiar de otro riesgo. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Con ocasión del inicio de la construcción del monumento de los héroes de la Restauración en Santiago, el periódico Hoy tituló así ese acontecimiento: 70 años de un símbolo histórico. Y ahí está el monumento a Santiago. Nosotros, que difícilmente dejamos pasar una, porque vivimos metidos en la política, queremos decirle al periódico Hoy y a Yamira Taveras, quien escribió este reportaje, que el monumento a Santiago no es un símbolo histórico, es un hecho político. Que la historia, en este caso, lo que hay que es narrar un hecho político. Que un símbolo histórico en Santiago son las caretas de las caretas pepineras, las caretas joyeras. Esos son símbolos históricos de Santiago y culturales de Santiago. Que este es un hecho político. El monumento a Santiago, a quién fue erigido, quién lo construye Trujillo. Ese es un hecho político, es una decisión política, no es una decisión histórica, es una decisión política. Y lo que narramos de ese hecho del monumento es una historia o una memoria política, lo que vamos a trabajar. Y hemos querido, con este documento, con este titular, hacer un taller con ustedes, porque lo que se está tratando de esconder es la realidad de quién, la realidad de Trujillo, la realidad histórica y la realidad de memoria y la realidad política Trujillo. No quise tratar el tema el viernes, porque el viernes era el día del 30 de mayo. No quise tratarlo porque a ustedes les llenan de todas las plumas de burro que pueda haber con relación a este tema. Nosotros trabajamos este tema políticamente. No es un símbolo histórico el monumento a Santiago. Es una decisión política de Rafael Leónidas Trujillo y Molina. ¿Para qué? Para honrar a los héroes de la Restauración, que es otro hecho político, no es un hecho histórico. La restauración de la República, la restauración de la independencia de la República, no es un hecho histórico. Y aquí se ha vendido eso como un hecho histórico. No, ese es un hecho político. Y ese monumento, erigir ese monumento, se hace en una época política, en una escena política y en un estadio político para Trujillo. Y lo que queremos resaltar es el taller que haremos en este tema con esto. Trujillo como realidad política. Comencemos con el presupuesto general de la nación, con la ley de ingresos y gastos públicos. ¿De cuándo data esa ley? ¿Qué hemos modificado 53 años después de esa ley? Nada. Esa ley de presupuesto que estamos usando hoy, en el año 2014, 53 años después de la caída de la dictadura, es la ley, el modelo de ley, el modelo de financiación del Estado, trujillista.
trujillista. Por eso les digo que esto no es un monumento histórico ni un símbolo. Este es un hecho político. La ley de financiación del Estado, o sea, la ley de ingresos y gastos públicos, es de la era de Trujillo. El modelo, la estructura, inclusive el lenguaje, la literatura, es literatura trujillista. Y desmiéntanme. Desmiéntanme. El modelo de Estado que estamos viviendo, el modelo de sociedad que estamos viviendo, es un modelo trujillista. Miren los partidos políticos. Autoritarios, totalitarios todos, de izquierda y de derecha. Son el mejor ejemplo, que es Miguel Vargas en el PRD, que es Hipólito Mejía en el PRD, que es Quique Antún en el Reformismo, que es Leonel Fernández en el PLD. Y vayan a la izquierda, Narciso Isaac Conde, esa gente cómo piensa, es estructura totalitaria, de izquierda o de derecha. Y no queremos llamar, cuando hablamos de dictaduras en América Latina, fíjense hasta dónde se juega con el simbolismo. Cuando hablamos de dictadura sangrienta en América Latina, no hablamos de Fidel Castro que fusila 70,000 y pico de cubanos en 2 años. No hablamos de Fidel Castro y toda la pleitesía de la democracia americana se le hace a Fidel Castro, a un asesino, a un dictador, al jefe de un gobierno totalitario, que es más que totalitario, monárquico, porque se da el lujo de dejar a su hermano como heredero de él. Y estamos aplaudiendo eso. Y todos vamos a Cuba a rendir pleitesía. Y cuando tenemos que hablar de dictadura, no, es la fiesta del chivo. Para Mario Vargas Llosa, Fidel no existe. Para Gabriel García Márquez, Fidel no existe. Porque esa es la dictadura que le gusta a los españoles, a los intelectuales españoles, a los intelectuales latinoamericanos. Porque son intelectuales de izquierda. Por eso les digo que la historia es la narración de los hechos políticos. No es ciencia en estos países. Es memoria ideológica. Ni siquiera memoria histórica. Es memoria ideológica. Nadie le dice a Fidel Castro dictador ni asesino. Trujillo sí era un asesino. Fidel Castro no lo es. Y tiene hoy cerca de 25,000 presos políticos en las cárceles cubanas. Y tiene una persecución permanente contra un grupo de mujeres que pasan de 15,000, 18,000 mujeres, damas de blanco, en Cuba. Y nadie, ninguna de las feministas dominicanas, ni de las feministas de América Latina, son capaces de enrostrar eso internacionalmente. Es un taller que estoy haciendo con esto que me dicen a mí que es un símbolo histórico. Y digo que no, que es un hecho político. Ustedes tienen un ministro de las Fuerzas Armadas que acaba de decirle al país que un policía por matar a un delincuente no debe ser juzgado. ¿Ustedes quieren un mejor ejemplo de trujillismo que ese? Un ministro de las Fuerzas Armadas decirle al país que por el hecho de una persona estar investido de policía tiene luz blanca, luz azul, luz no amarilla, verde, para actuar por cuenta propia y matar a una persona y decir que es un delincuente. El mismo militar que pertenece a una rama de las Fuerzas Armadas, la Marina de Guerra, el almirante o contraalmirante, dígale generalísimo, yo no conozco los rangos militares, ni me interesan. Pertenece a la Marina de Guerra, una institución con más de 17 generales sin visa por narcotráfico. Esa Marina de Guerra dominicana. Y es ese militar que le está diciendo al país que un policía, que un militar en una acción contra un delincuente puede matarle y no tener que rendir cuenta en la justicia. Y ustedes quieren otro modelo trujillista que no sea ese. ¿Qué hacía Trujillo? ¿Qué hacía Trujillo donde moría un guardia? Donde moría un policía. Arrasaba. Y lo mismo está haciendo la policía hoy. ¿Ese comportamiento es democrático o es un comportamiento trujillista? El monumento a Santiago
no es un símbolo histórico, es un hecho político, con una memoria política, no una memoria ideológica, que es lo que hemos querido hacer con esto. Una memoria ideológica. Hagamos una memoria verdaderamente histórica y una memoria política con esto. ¿Y qué tenemos hoy en la policía? Miren el general Difre Sierra lo que ha tenido que hacer. Desmentir el foro público en la propia policía. El general Difre Sierra, mírenlo ahí, que han lanzado la idea, el rumor de que ha muerto porque tiene un padecimiento de salud. ¿Quiénes han hecho eso? Son los mismos compañeros, los mismos generales compañeros de él. ¿Y qué es eso? Espionaje. Es el Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo que está en función hoy. Y el foro público, vigente hoy, 53 años después. Y me dice la periodista que la entiendo, porque no hay profundidad, no hay rigor en el trabajo periodístico, es simplemente encargo. Oye, y Difre Sierra, ¿por qué se está quejando de sus propios compañeros de armas? ¿Por qué se queja Difre Sierra, el general Difre Sierra, en la policía, que lo están dando por muerto? ¿Qué es eso? Foro público puro y duro. ¿Qué es eso? Espionaje, el mismo que tenemos del conde Drácula. El mismo que tenemos del conde Drácula y de Jaime el Escorpión. Y ahora el conde Drácula dicen que es un gran chupasangre también, que hace honor a Drácula, que ahora chupa sangre. Hemos perdido el espionaje. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo se vive en este país? Con el mismo callezaje, las mismas calumnias políticas, militares, policiales. ¿Es un símbolo o es una realidad política el monumento a Santiago? ¿Es una realidad política o es verdaderamente, como decía un gran amigo que murió, el señor Conbernal, Trujillo sigue siendo una persona insepulta? Es que no le hemos enterrado, ni política, ni social, y no quiero decir económicamente porque pudiera mucha gente ofenderse, igual que el viernes. Es una realidad, es un difunto que todavía este país no ha podido enterrarle, ni políticamente, ni socialmente. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Y señores, quienes se sientan aludidos, aquí está la mesa, siempre le he dicho, aquí está la mesa para tienen derecho a réplica, sin avisar. Pueden venir cuando quieran y decirme, mire, vamos a hablar de Trujillo hoy, y yo con gusto hablaré con ellos de Trujillo. Haremos un taller aquí de Trujillo. Usaré unos segundos para cambiar de tema y gracias. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El Procurador General de la República está proponiendo un pacto para desarmar a la población. Eso está proponiendo el Procurador General de la República. Está pidiendo un pacto para desarmar a la población. Yo quisiera preguntarle a mi amigo, una persona que he dicho siempre, a quien le agradezco inclusive estar parte, si estoy vivo hoy, en gran medida se lo debo a Francisco Domínguez Brito cuando fue Procurador General de la República a principios del gobierno de Leonel Fernández en el 2004.
siempre mantendré esa gratitud a Francisco Domínguez Brito, de por vida. Y disentimos, y ustedes han visto mis posiciones con relación a él, pero mi gratitud no cambia en lo personal, porque él fue un amigo solidario en un momento en que Leonel Fernández desató la furia del poder contra mí por espacio de 8 años. Y él siempre lo tuve como amigo. Por eso respeto la amistad entre él y yo. Él está proponiendo un pacto de desarmar la población. Nosotros no estamos de acuerdo con nuestro amigo Domínguez Brito. Porque si él forma parte del plan de seguridad pública que el gobierno inauguró con bombos y platillos, se supone que el desarme debe ser parte de ese plan. Hemos nosotros en esta mesa hablado de el armamentismo y hemos hablado de las armas, y estoy seguro que él está respondiendo a todo a la inquietud que hemos mostrado aquí con el tema de las armas. Si tenemos que desarmar a la población, no tenemos que entrar en un pacto, porque si él habla de un pacto, estamos hablando de asuntos privados. Y el problema de las armas en República Dominicana es un problema de seguridad nacional. No es un problema de seguridad social ni de seguridad, es un problema de seguridad nacional. La cantidad de armas que hay en manos privadas en el país. Entonces no tenemos que hacer un pacto con nadie para desarmar. El país no puede hacer un pacto para desarmar, porque el problema es que él está hablando desde la sociología política. Y la sociología solo mira los datos, las informaciones, idolatra esos datos. Es un pensamiento informático el que nos está presentando mi amigo Domínguez Brito, que no debe ser, es un pensamiento político. Porque el problema de las armas no es la cantidad de armas, como yo traté la semana pasada, ese tema, que había 789.000 armas en manos de civiles en el país. No es eso. Ese es un dato histórico, estadístico, sociológico. El problema de las armas es la relación de la gente que tiene armas ilegales con la sociedad. Eso es lo que es ahí donde debe entrar la política. Esa relación de las armas ilegales con la sociedad. ¿Cómo se relaciona la gente que tiene armas ilegales con la sociedad? O sea, los daños que esas armas están provocando en la sociedad. La semana pasada veíamos a la fiscal del distrito y al jefe de la policía desarmando los colmadones que estaban cerca de las universidades. Esto fue en un mismo lugar similar, no cerca de las universidades, en Baní, en un drink el fin de semana. 2 menores muertos en un drink en Baní. Y la semana pasada presentamos aquí 2 menores muertos en Vallaguana. El problema no son la cantidad de armas, el problema es la relación que esas armas tienen con la sociedad. ¿Cómo esas armas se están usando para robar, asaltar colmados, para matar gente? Eso es lo que debemos trabajar, señor procurador, no el desarme. El desarme, eso no hay que hacer un pacto. Es peinar el país. Y donde quiera que aparezca un individuo armado sin el permiso, sin la autorización y sin la licencia para portar armas, debe ser apresado. Es una ley de armas. Promover una ley de armas, no el desarme, es una ley de armas. Y todo el que tenga armas ilegales, la entrega por la buena o la entrega por la mala. No hay que hacer un pacto con delincuentes.
No hay que sentarse a la mesa con dealers que están trayendo armas de contrabando al país y la están vendiendo. No hay que sentarse a hablar con los que venden armas en el país. No. Es usted, como Procurador de la República, que debe convencer al presidente de que mande al Congreso una ley de armas que evite que militares, que empresas privadas estén vendiendo armas, que evite que partidos políticos en la campaña armen a sus militantes y esas armas se queden en manos de desaprensivos. ¿Me entiende, procurador? Es un problema de la relación que hay entre las personas que tienen armas ilegales con la sociedad. Lo que tenemos que discutir no es un pacto para desarmar. Desarmar es una ley de armas que prohíba el porte y tenencia de armas ilegales en el país. Y que el Estado tenga un control y sepa dónde están todas las armas que están en la República. Es eso lo que necesitamos. Y después entonces, el que no se acoja a esa ley, entonces se acogerá de todas maneras. Y saldremos a buscarles. Y todo el que tenga un arma ilegal, con penas duras, que no tenga derecho a fianza, esa ley debe establecer que el que tiene un arma ilegal no puede tener derecho a fianza. Para que no me digan que medida de coerción y cosas que se parezcan. Tiene que ser duro el Estado, igual que con el tema de las drogas. Para las drogas no debe haber derecho a fianza. Eso es lo que hay. Es ahí donde tenemos que trabajar, en el país, el tema de las armas, pero no hacer un pacto con los mismos delincuentes. Eso es sociología política. Sentarse a dialogar, ¿qué? Con quien tiene un arma ilegal, con quien está contrabandeando armas. ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué, procurador? ¿Es un exceso democrático suyo? Una persona que tiene un arma ilegal la tiene para matar, porque para lo único que sirven las armas es para matar. Usted no construye nada con una arma, no puede poner un bloque ni puede clavar un clavo. Todo el que tiene un arma es para matar. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. El gobierno ha tomado una decisión con sentimientos muy inteligentes, el gobierno dominicano, y es la creación de un Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y a las Exportaciones. Se llama Bandex. Junto con el anuncio del proyecto que fue enviado al Congreso, se dijo que se usarán el 10% de los fondos de pensiones para capitalizar esta nueva institución que se creará con esta ley. Esa iniciativa, que nosotros estamos de acuerdo plenamente con ella, estamos de acuerdo plenamente con esta decisión, porque este país necesita fomentar las exportaciones, fomentar las viviendas. Y hay leyes inclusive que los propios bancos que ahora se están oponiendo. O sea, los fondos de pensiones, la Asociación de Aseguradoras de Fondos de Pensiones, que dirige la señora Kirsi Jaques,
que hable en nombre del Banco Popular en esa institución se están oponiendo a que los fondos de pensiones se usen para el Bandex. Es interesante esta oposición, es muy interesante. ¿Por qué digo que es interesante? Porque es el Banco Popular quien tiene el control de las asociaciones de aseguradoras de fondos de pensiones. Y Kinsey Hackett es un cuadro del Banco Popular. Pero es el mismo Banco Popular que el dueño de la Embajada Dominicana en Francia. Miren qué ironía. Es el mismo banco que tiene como embajadora a la esposa del dueño de ese banco en Francia, quien se está oponiendo a que los fondos de pensiones se usan para el Banco de Exportaciones. Son los bancos, porque ellos no quieren que el Estado use los fondos de pensiones. Ellos no quieren que eso sea, como dice aquí el titular no quieren que vaya de forma obligada. Pero el mismo rapto que ustedes han hecho con los fondos de pensiones tiene derecho a hacerlo el Estado. Si ustedes entienden que eso es un rapto, pero esto es una ley. Nosotros entendemos que este proyecto no debe detenerse por lo que implica, por lo que encierra, por lo que significa su alcance, su calado para el desarrollo económico del país. Son muchas las empresas, voy a poner un solo ejemplo, porque no voy a hablar de zona franca, voy a hablar de invernaderos. Son muchas las empresas agrícolas del país que necesitan fondos como estos, frescos, en buena condición, para desarrollar la industria de invernaderos en República Dominicana. No estoy hablando del clúster, todas esas cosas que andan por ahí con el señor Miguel de Peña. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que esto se haga, ni tampoco con la Junta Agroempresarial, que es otro gueto de empresarios. No, nada de eso. Eso tiene que tomarlo el Estado Dominicano y promover una política de invernaderos desde el Banco Agrícola y desde el Ministerio de Agricultura. No queremos ninguna institución de estas privadas con gente que no está verdaderamente pensando en la República, sino pensando en su propio provecho. Lo estamos diciendo así. Y es mi amigo José Miguel de Peña. Pero no quiero que participe en eso. Él habla mucho de eso, pero no le interesa el negocio. Y aquí estamos hablando de política. Estamos hablando de política, de desarrollo. Una política de invernadero en el Ministerio de Agricultura y en el Banco Agrícola y en el propio Bandex. Para que aquí se fomenten los invernaderos. Hay que ir a Ocoa, hay que ir a Jarabacoa, para ver el milagro económico que se ha logrado en Jarabacoa con la Universidad UAPAM y el señor Telésforo Calderón en Jarabacoa, y lo que han hecho los productores ocoeños en el Pinar, en toda esa zona de Ocoa, para que ustedes sepan lo que... Es más, había una anécdota en estos días de que los tomatitos que come, los cherry que come a Barack Obama son de Ocoa, y es verdad, son cosas maravillosas las que se han logrado ahí. Entonces, con este banco se pudiera muy bien fomentar la creación, el montaje de invernaderos a nivel nacional, y seríamos verdaderamente una potencia en la región a nivel de exportación de vegetales de invernadero y también de flores, como tenemos en Jarabacoa y en Constanza. Por eso estamos hablando de esto. Y si los fondos de pensiones, las aseguradoras se quieren oponer, que se opongan, porque ellas están picadas con el poder por el tema de la revisión de sus grandes ganancias por tener fondos ajenos y ganar mucho dinero de comisión con dinero que ellos no han puesto un peso. Ese dinero lo ha gestado la política. Esos 280,000 millones de pesos que tiene la tesorería de la Seguridad Social en los fondos de pensiones es el Estado Dominicano que ha generado esta ley y que le ha dado cobertura a esos fondos de pensiones legalmente. Y es el Estado que no debe permitir que le tumben el pulso los banqueros
que no deben permitir ni Danilo Medina, ni tampoco la gente del CIRD, ni el de Industria y Comercio, deben permitir que los banqueros, los usureros, les tumben el pulso con esta ley. No se debe permitir. Otra cosa que sí quiero decir, no puede estar Quique Antún ahí. No puede estar Quique Antún. Tiene que haber un cambio en la burocracia de esta nueva institución. Porque Quique Antún tuvo que vender una cartera perdiendo 1.250 millones de pesos en el Banco Nacional de la Vivienda. Él no califica para estar ahí. Queremos decirlo ahora. Que tampoco tiene que estar ahí Quique Antún y el equipo que tiene de locos ahí trabajando en el Banco Nacional de la Vivienda. Eso tiene que volar. Para que esto sea un banco verdaderamente de exportación y fomento a la vivienda dominicana. Que se busque a la gente que tiene experiencia como los Bisonó en viviendas económicas. Que se busque a esa gente. Que se consulten a los Bisonó, a la gente que construye vivienda económica para el país. Que se consulte a la gente de Ocoa, a los empresarios de Invernadero en Jarabacoa y en Constanza. Esas son la gente que tienen experiencia y que tienen la memoria, porque la memoria no nos sirve para recordar, pero sí nos sirve para recordar, pero también nos sirve para crear. Y solo pueden crear quienes tienen memoria sobre las cosas. Y si queremos exportar rápido, a 2 años, el mejor camino en el área agrícola es Invernadero. Es Invernadero, porque en 2 años ya usted está produciendo. Entonces, estamos hablando muy claro. Es una buena iniciativa, es una decisión con sentimientos muy inteligentes. Ahora vamos a ver los valores que tiene este banco. Los valores políticos. Eso es lo que vamos a exigirle al gobierno. Ahí estaremos de frente permanentemente, porque tenemos que cumplir con valores democráticos. Que esta ley que crea este banco tiene que tener un uso justo, un uso democrático, que no sea para dirigentes políticos del PLD, que sea para toda la nación dominicana, que sea un banco para el país y no para militantes del PLD. Usaré un segundo para entrar en el último tema del programa de hoy. Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. A nosotros nos encantan los titulares de algunos periodistas dominicanos y de algunos periódicos. Expertos proponen la educación sexual para prevenir el embarazo. Expertos proponen, miren cómo es que convencen, cómo se manipula la creencia. Expertos proponen la educación sexual para prevenir el embarazo. Esta es otra treta, otra coartada de los organismos internacionales para quitarle la potestad a los padres de educar a sus hijos. Eso es lo que busca todo esto. Usar pastillas anticonceptivas y usar condones. Lo fácil. Quitarle esa responsabilidad al padre y a la madre de dirigir y orientar la educación moral de sus hijos. Ninguna educación sexual. ¿Quién va a dar educación sexual en Hondo Valle? ¿Quién va a dar educación sexual en Matallaya, donde los maestros ni siquiera están capacitados para dar matemática? ¿Quién va a dar educación en Matapalacio, en Atomayor? Porque, bueno, chicharrones en Atomayor. ¿Quién va a dar educación sexual ahí? O en Bánica, o en Pedro Santana.
Porque es que aquí en este país creen que la capital es lo único que es República Dominicana. Y usted ve gente proponiendo cosas, universalizando cosas, pero desde su ámbito privado, desde lo que a ellos les interesa. El domingo leí este trabajo que publicó el Nacional. Y es lo que quiero resaltar para contradecir. Aisha, una violinista, dice, ahí está, a los 5 años me enamoré del violín. Una violinista exquisita de Santiago. Ella dice que a los 5 años se enamoró del violín, viendo a su hermana mayor ejecutar el violín, y porque en su casa su madre la ponía a oír a Juan Sebastián Bach. No la ponían a oír educación sexual en la escuela. Ese valor solo lo puede dar un hogar, una familia. Y es lo que estamos celando políticamente en este programa. Si queremos corregir todos los problemas que tenemos en la sociedad hoy, tenemos que trabajar el ámbito familiar, pero no culpando a la familia de los problemas que tenemos. Una familia que carece de políticas públicas para reforzar a la familia. Aquí todo el mundo dice hogares destruidos, divorcio, pero ¿quiénes estamos promoviendo el saber ejercer de padre? La profesión de padre, ¿dónde la estamos promoviendo en el país? Lo estamos haciendo en la escuela, lo estamos haciendo en la iglesia, lo estamos haciendo en las juntas de vecinos, lo está haciendo salud pública, porque este es un problema de salud pública. Lo está haciendo el Ministerio de Educación, lo está haciendo el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Deporte. Y culpamos a la familia. No vamos a hablar de familia desde la política, porque es allí donde está el cariño. O sea, todo lo que es afecto. A los 5 años se enamora del violín. ¿Por qué es afecto? Porque ese afecto, todo eso que es afectivo, es al mismo tiempo inductivo, es deductivo y es psicomotor. Y el ser humano es eso, afecto. Es afecto, es emoción, es sentimiento y costumbre. Y eso no lo puede dar una ley, ni lo puede dar la educación sexual. El afecto, esas emociones, esos sentimientos, esa sensibilidad que tiene el ser humano, solo se consigue en la casa, se consigue en la iglesia y se consigue en la escuela. Es la escuela el puente entre el hogar y la sociedad para ese ser humano. Y si esa escuela no conoce afectivo, lo que es afectivo, lo que es inductivo, lo que es deductivo y lo que es psicomotor en un alumno, en un niño, entonces hay problemas, hay una ruptura emocional y hay una pata coja en la educación de ese muchacho o de esta muchacha. Tenemos una violinista exquisita, Aisha, porque ella vio, ella imitó, ella tenía un ejemplo, tenía un paradigma, como dicen ahora los teóricos. Tenía un paradigma, tenía un pedestal, tenía donde mirar, un ejemplo, una experiencia, tenía una memoria. Y por eso pudo crear y construirse la violinista que ella es. El sexo se aprende. Porque el deseo sexual es primero sentimiento. Eso mismo que tenía Aisha. Y si ese sentimiento sexual no tiene lo afectivo, lo inductivo, lo deductivo y lo psicomotor, entonces ese sexo se pierde. Entonces ese sexo se aprende a golpe de placer. Que es como no se debe aprender el sexo. A golpe de gusto. Yo lo que me quiero dar es un gustazo. Entonces, eso es una cosa. No es un valor el sexo. Y el sexo se aprende como valor
teniendo una educación que contemple estas cosas, y no en una escuela, sino en la casa. En la casa, con una madre que ha sido enseñada, que ha sido instruida, y no la sirvienta de la casa, la que le enseñe el sexo a la hija o al niño. Nos estamos entendiendo. El problema es ejercer de padre, ejercer de madre, ejercer de maestro, ejercer de catequista, el de la iglesia. Esa catequesis de la iglesia que se ha perdido es la que necesitamos. La necesitamos. Ese ejercicio del maestro lo necesitamos, o de la maestra lo necesitamos. Que piense en eso que estamos diciendo, que el ser humano es una mezcla de costumbre y de sensibilidad, de sentimientos y de emociones. Esa mezcla que la moldea es la sociedad, familia, escuela, iglesia, todas esas instituciones socializadoras que tiene la sociedad hoy son las que tienen que jugar el papel, y no una ley que me hable a mí de educación sexual. Una ley no resuelve el problema si no tenemos una orientación afectiva y efectiva sobre los niños y niñas que tenemos hoy. No puede ser viendo televisión. El sexo no lo puede enseñar Carolina Aquino, ni la Berrocal, ni Jenny Polanco en el grupo Gómez Díaz. Ni toda esa gimnasia indecente que se está mirando. Eso no es sexo, eso es pornografía, eso es vulgaridad, eso que Gómez Díaz le está enseñando todos los días a este país, y que el presidente le honra con 3 horas de almuerzo con este promotor de conductas antisociales. Por eso es que estamos confundidos en el país, porque aquí no se filtran las decisiones del Estado. No pasan por tamices. Como dice mi amigo Ciri de León, no pasan por la malla 200. Nadie filtra lo que hace desde la política. Todo el mundo lo que anda buscando es voto, no importa a qué precio. Ese es el problema que tenemos. Que el que sirve para una cosa, que el que sirve para promover las conductas más antisociales de la televisión dominicana, con todo ese proyecto de novelas y de culebrones permanentes, dañando la estructura emocional de nuestra juventud, es el mismo que sirve para un buen almuerzo con un presidente. Nos veremos esta tarde a las 5 en Acción Popular.